Nunca imaginé que un grito de un niño transformaría mi vida. Mi hermana está aquí. El eco de esa voz resonó en mi mente como un trueno, desgarrando la tranquila monotonía de mi jornada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en casa, perdida en mis pensamientos, cuando ese grito penetró el aire denso de la tarde. Cerré los ojos, tratando de encontrar algún sentido en ese grito desgarrador. Un niño. Su voz, asustada y llena de desesperación. Sin pensarlo, corrí hacia la ventana. El cielo estaba oscuro, como si las nubes hubieran tomado un matiz ominoso, y podía sentir el temblor en mis manos al ver a un grupo de personas reunidas en la plaza, mirándose unos a otros con asombro. Y entonces, lo vi. Una figura familiar que desafía toda lógica y razón. Allí estaba ella, mi hermana, desaparecida durante años. La imagen me golpeó como una ola helada. Su cabello castaño al viento, su rostro infantil marcado por el tiempo y el sufrimiento. Ella no podía estar aquí, no después de todo. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación una mezcla de alegría y miedo. El olor a tierra mojada me despertó de mi ensueño. Fui arrastrada por un torrente de recuerdos, de risas compartidas y juegos en el jardín. Pero esas memorias eran un espejismo. Mi hermana había estado ausente, entre sombras y secretos, y no sabía si volver a verla era un regalo o una maldición. Dudé un instante, mis piernas temblaban. Me aventuré a salir, empujando la puerta con fuerza. El aire frío me golpeó con una energía cruda. La multitud murmuraba. Frases sueltas llenaban el ambiente. ¿Es ella? No puede ser. Sus ojos, fijos en ella, ardían de curiosidad y de dolor. Cada mirada era un reflejo de mi propia confusión. Quería gritar, correr hacia ella, abrazarla y nunca soltarla. Pero algo dentro me decía que este reencuentro venía con un costo. En mi interior, una tormenta se desataba. ¿Por qué había vuelto ahora? ¿Qué había sucedido durante todos esos años? Intenté acercarme, pero el miedo se apoderó de mí. Un nudo en mi garganta me detuvo. Ellas eran la razón de mi existencia, pero las sombras que las rodeaban eran misterios no resueltos, secretos peligrosos. Su mirada se cruzó con la mía y, por un segundo, el tiempo se detuvo. Fue como si muchas cosas no dichas vibraran entre nosotras. Y justo en ese momento, un avance inesperado. El niño volvió a gritar, y el caos se desató. Todo se desdibujó en un torbellino de luces y murmullos. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, alguien me empujó y caí al suelo, el frío del asfalto me golpeó con dureza. Mi corazón gritaba su nombre, pero no podía pronunciarlo. Solo había silencio. Mi mente corría. ¿Qué está pasando? En medio de la confusión, una carta apareció en el suelo, doblada y amarillenta. La recogí con manos temblorosas. La única pista que tenía. Al abrirla, los ojos se me llenaron de lágrimas. Un secreto en tinta. Lo siento, siempre estuve más cerca de lo que imaginas. Mi hermana, mi vida, todo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. ¿Podría soportar otro golpe? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El mundo giraba a mi alrededor, una mezcla de murmullos inquietantes y una sensación de desasosiego que me envolvía. Aún en el suelo,
con la carta en la mano, sentí que el frío del asfalto se mezclaba con el calor de las lágrimas acumuladas en mis ojos. La multitud, lejos de ayudarme, no hacía más que alejarme de ella. En medio de la confusión peculiar, las miradas se mantenían allí, sobre ella, como si fuera un espectáculo desconocido. Y yo, atrapada en esa locura, no podía cruzar el espacio que nos separaba. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué ahora? Me cuestioné, mientras intentaba poner en orden mis pensamientos. Las emociones se entrelazaban, dejándome sin aliento. La carta, aún en mi pecho, parecía pesar más con cada segundo. Recorrí el mensaje en mi mente, siempre estuve más cerca de lo que imaginas. ¿Acaso se refería a mí, a nuestra familia rota, a los secretos que habíamos guardado y que el tiempo había enterrado? Finalmente me levanté, todavía temblando. La multitud había comenzado a dispersarse, pero algunos rostros continuaban mirando atónitos hacia la figura central. La vi, allí, erguida, con una expresión que no lograba desentrañar del todo. Era una mezcla de ansiedad, esperanza y culpa. Como si no supiera si estaba lista para enfrentarme. Me forcé a avanzar, cada paso un eco de mis latidos frenéticos. Los murmullos disminuyeron cuando logré acercarme lo suficiente para escuchar su voz. Las palabras escapaban de sus labios, apenas un susurro: no puedo creer que estés aquí. Soy yo, estoy aquí, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Pero las emociones que rondaban no se apaciguaban. La distancia emocional entre nosotras era casi palpable, como si la sombra de lo que había sucedido se interpusiera entre nosotras. La duda me mordía. ¿Realmente podría volver a confiar en ella? De repente, un movimiento más allá de ella llamó mi atención. Un grupo de personas comenzó a acercarse, algunos con expresiones preocupadas, otros curiosos. No estaba dispuesta a compartir este momento. Era mío, solo mío. Así que, dando un paso más cerca, extendí la mano, buscando un contacto que me prometiera que todo lo que había imaginado volvería a ser real. Ella miró mi mano, insegura, pero en lugar de retroceder, se acercó un poco más. La conexión fue electrizante, cargada de tanto dolor, pero también de una esperanza renovada. No podía evitarlo, había pasado tanto tiempo preguntándome cómo sería volver a tenerla a mi lado. Y ahora que había llegado, me sentía completamente desarmada. ¿A dónde estuviste, hermana? La pregunta salió de mis labios, cargada de desesperación y añoranza, y por un breve momento, a través de su mirada, entendí que ella también llevaba consigo un peso inimaginable. Hay tanto que explicar, dijo, su voz se quebró. Antes de que pudiera seguir, un grito rompió el silencio que habíamos creado. Era el niño. Tan pequeño, pero tan lleno de verdad, apareciendo de la nada con una expresión de certeza en su rostro. Ustedes son familia. Tienen que ayudarse. Su mirada inquieta me hizo sentir un profundo nudo en el estómago. ¿Cómo podía un niño ser el portador de un mensaje tan profundo en medio de nuestro caos? Su inocencia era un aviso del destino que nunca quise escuchar. La conexión era más que sangre, era un llamamiento hacia lo desconocido. Mi hermana se volvió hacia el niño, y vi en su rostro una mezcla de ternura y ansiedad. Sin embargo, en ese instante, el eco de la carta retumbaba en mi mente: siempre estuve más cerca de lo que imaginas. ¿Qué significaba realmente? Y, antes de que pudiera hacer otra pregunta, un grito resonó desde el otro lado de la plaza. Una voz familiar, una voz desgarradora: no. No se la lleven de nuevo. Y en ese momento, el mundo volvió a girar, pero esta vez no hacia un futuro incierto, sino hacia el abismo del pasado, donde los secretos estaban a punto de revelarse. Mi corazón se detuvo. ¿Estaba todo a punto de desmoronarse otra vez? ¿Podríamos sobrevivir al huracán de emociones que nos aguardaba, o era solo el inicio de una otra tormenta más devastadora?
La voz resonante que había interrumpido nuestro pequeño universo era de nuestra madre. La vi, empujando a través de la multitud, su rostro descompuesto en una amalgama de miedo y desesperación. Cada paso que daba parecía un estirón del tiempo, una caída libre hacia un pasado que había tratado de olvidar. «Por favor, detente», gritó, extendiendo sus manos como si intentara detener una marea incontrolable. Mi hermana, con el pánico reflejado en sus ojos, titubeó. La conexión que habíamos comenzado a tejer se desvaneció en un instante. La incomodidad que una vez había rodeado nuestra relación se vio reemplazada por la tensión palpable de lo que estaba a punto de suceder. «Mamá, no es lo que piensas», dijo mi hermana, su voz apenas un hilo. Pero las palabras no parecían suficiente amortiguador ante el torrente de emociones que se desataba. Las miradas en la plaza se fueron dirigiendo hacia nosotras, como si lo que estaba ocurriendo se convirtiera en la trama de una tragedia griega. «¿Qué has hecho, Laura?». La acusación en su voz fue como una cuchillada. Las palabras de nuestra madre reverberaban en mí, abriendo viejas heridas que habían permanecido escondidas bajo la superficie. ¿Hasta qué punto mi hermana había estado involucrada en todo esto? ¿Era su presencia un intento de sanar, o traía más secretos consigo? «Te lo explicaré todo, por favor, solo déjame», suplicó ella, entre lágrimas. Pero la mirada de nuestra madre se endureció. La angustia en su rostro era un espejo de la angustia que había cruzado mis propios pensamientos. Había tanto que no sabíamos y tanto que nos habíamos hecho el uno al otro. La pregunta de si realmente podría confiar en Laura martillaba en mi mente como un tambor. El niño, aún en su inocente candidez, movió sus pequeñas manos, tratando de unir el caos. Las familias se necesitan. No pueden pelear. Era un faro de simplicidad en medio de nuestra tormenta emocional. Y, en su afirmación, sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez, justo tal vez, todo esto podría ser parte de un camino hacia la reconciliación. La multitud, que se había acercado por curiosidad, ahora rodeaba la escena como un círculo de testigos. La presión sobre mis hombros se sentía abrumadora, pero tenía que mantenerme firme. Tenía que seguir el hilo que se había roto entre nosotras. Extendí mi mano nuevamente, esta vez sintiendo que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor, pero aferrándome a la posibilidad de reconstrucción. «Mamá, esto es más grande de lo que piensas», dije con voz temblorosa, pero decidida. «Laura está aquí por una razón. Necesitamos hablar y dejar de lado el pasado por un momento». Mis palabras resonaron en el aire, como una última súplica a mi madre, una invitación a unirnos contra el viento que intentaba separarnos. Pero mientras la frágil esperanza comenzaba a brotar, la mirada de Laura se oscureció. La angustia que había leído en su rostro se profundizó. «Las cosas son más complicadas de lo que piensan», murmuró al borde del colapso. Fue en ese instante, cuando el clamor de las palabras se hizo eco y el silencio se llenó de expectación, que noté algo extraño en Laura. Una sombra atravesó sus ojos. Era algo instintivo, una chispa de reconocimiento que conectaba todo. Y antes de que pudiera siquiera plantear por qué, vi a nuestra madre llevarse una mano a la boca, como si mis pensamientos silenciosos hubieran salido a la superficie sin ser invitados. «¿Qué más has ocultado?». La pregunta, en un susurro, quedó flotando entre nosotras, totalmente cargada de la desconfianza que había consumido tanto tiempo. Lentamente, Laura rompió el contacto visual, y en su mirada vi que, al igual que yo, había luchado con secretos que probablemente eran peores que las palabras nunca pronunciadas. «No hay forma de que puedas entender», empezó a decir, pero el grito de la multitud se había levantado de nuevo. «La policía viene». Se ha activado la alerta de búsqueda. El desasosiego resonó de nuevo, mientras la realidad de nuestra situación se hacía presente. El tiempo se desvanecía y, de repente, todo parecía colisionar con una intensidad que nunca había anticipado. La revelación de secretos que podría cambiarlo todo estaba a punto de ser expuesta, y no solo yo, sino todos, estábamos al borde de un abismo. «¿Qué haremos?»,
pregunté, sintiendo el terror apoderarse de mí. La angustia era desconocida, como un mar de inseguridades que me rodeaba, y sirvió como aviso de que quizás debíamos enfrentar no solo nuestras decisiones pasadas, sino los retos inminentes que pronto llegarían a nuestras puertas, y justo antes de que pudiera dictar mi siguiente movimiento, vi a Laura cambiar en su expresión. Había algo de determinación y dolor que se mezclaba en su mirada, y de repente, comprendí que el cambio no solo era inminente, era necesario. La tormenta no había hecho más que empezar. El sonido de sirenas se acercaba lentamente, como un recordatorio terrenal de que no podíamos permanecer en esa burbuja de confusión por mucho más tiempo. Miré a mi madre, cuya expresión había cambiado de la ira a una mezcla de incertidumbre y miedo. Era como si la duda comenzara a abrirse paso en su corazón, pero seguiría siendo la madre protectora que había conocido. Laura, por su parte, se estremeció, como si la presión del momento comenzara a quebrantarla. No puedo hablar ahora, no aquí, murmuró, su voz casi ahogada por el clamor. El niño, aún ajeno a la complejidad de nuestra situación, dio un paso adelante, como si la inocencia fuera su armadura. ¿Por qué no podemos ser amigos?, preguntó, su espíritu libre brillando en medio de nuestra tormenta. Sus ojos grandes y esperanzados fueron un bálsamo para mi nerviosismo y, al mismo tiempo, un recordatorio de que las cosas podían ser diferentes. Mamá, quizás deberías escucharla, dije, sintiendo que un fervor nuevo comenzaba a encenderse dentro de mí. La verdad esperaba en las sombras, y el instante se estaba volviendo demasiado valioso como para dejarlo escapar. No podemos asumir lo peor sin conocer la historia completa. La mirada de mi madre se suavizó, aunque todavía había esquirlas de desconfianza. ¿Y si me está mintiendo? Quizás lo que ha hecho es aún peor de lo que imagino. Su voz tembló, pero había un destello de vulnerabilidad que me dio esperanza. Puede que sea verdad, pero no podemos seguir así. Este momento puede cambiarlo todo. Intervení con más devoción de la que creía tener, sintiendo cómo las palabras fluían de mí. Laura no se acercaría si no hubiera algo importante que decir. Es nuestra oportunidad. El niño se acercó a Laura, alzando su pequeño rostro hacia ella. Tú eres mi amiga. Dile a tu mamá que tú no eres mala. Todos pueden ser amigos. Un silencio momentáneo se extendió entre nosotros, y en ese breve instante, todos pareció pausarse. Las tensiones que nos envolvían palpitaban en el aire denso. Con un suspiro profundo que parecía contener un peso enorme, Laura finalmente alzó su mirada. No fui voluntariamente una extraña en sus vidas. Todo esto ha sido un intento desde hace tiempo, expresó con voz quebrada. No sabía cómo acercarme sin que se desatara el caos. El niño, confiando en la pureza de su corazón, gritó, la verdad nos hará libres, y esta afirmación resonó en el grupo como un eco lejano. Entre la confusión y la desesperación, había chispas de luz brotando de la inocencia del niño. Laura, por favor, insistí, sintiendo que la decisión estaba en la balanza. Es momento de que hablemos. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas, y entonces, con 3 pares de ojos fijos en su rostro, vi como el peso de sus secretos comenzaba a caerse. Hay algo que no saben, algo sobre lo que pasó y por qué no pude volver. No solo hay un motivo por el que me estoy escondiendo, hay algo de lo que no quiero que se enteren, pero debo hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. La multitud detrás de nosotras comenzó a murmurar. La tensión subió, pero también el aire se llenó de una fría expectativa, como si todos compartiéramos la misma respiración. Las sirenas estaban más cerca, y el tiempo comenzaba a escurrirse como arena entre los dedos. Fue justo cuando Laura estaba a punto de compartir su verdad que la muchedumbre se apartó abruptamente. Un grupo de policías apareció, su presencia contundente iluminando cada rincón de la plaza. La confusión se transformó en caos. La urgencia estaba ahora entre nosotras. Miré a mi madre, luego a Laura. Es el momento de decidir, dije, mi voz elevada por la necesidad de que entendiéramos lo que estaba en juego.
La decisión de enfrentarlo juntas o permitir que todo se desmoronara nuevamente nos pesaba sobre los hombros, mientras los policías comenzaban a preguntar sobre el niño, una sombra cruzó el rostro de Laura. No puedo quedarme, susurró, apretando su mano. Si me atrapan todo se desnudará, no sabía lo que estaba en juego, ni lo que el futuro guardaba para nosotras. Pero, en ese instante, todo cambió. A medida que el caos se apoderaba del lugar, supe que no podría quedarme de brazos cruzados. Laura, no puedes irte. Tienes que quedarte y enfrentar esto conmigo, grité, mientras el viento comenzaba a alzar su voz junto al clamor de las sirenas, y en el torbellino de emociones, la figura de un policía se acercó. Su mirada firme y decidida apuntaba hacia nuestra dirección. Un giro inesperado había llegado. ¡Alto!, exclamó, y comprendí que se trataba de un clamor que cambiaba el rumbo de nuestras vidas. Las sirenas finalmente silbaron como un agonizante lamento en la distancia, pero todo lo que podía escuchar era el latido desbocado de mi corazón. La figura del policía se hacía cada vez más cercana, sus pasos resonando entre el murmullo creciente de la multitud. Mis pensamientos estaban enredados como una maraña de hilos, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor se volvió un ecosistema de ruido y confusión. No, Laura, espera, volví a gritar, tratando de aferrar sus manos temblorosas. Su rostro reflejaba una mezcla de temor e indecisión, como si de repente se encontrara en la encrucijada entre huir e intentar desentrañar la historia que había estado escondiendo por tanto tiempo. El niño, todavía aferrado a su inocencia, miraba con asombro y un rayo de tristeza en sus ojos. ¿No puedes quedarte y contarnos la verdad?, preguntó, su voz resonando con la dulzura de la confianza infantil. Siempre podemos ser amigos, ¿verdad? Esa pregunta pendía en el aire como un remolino de posibilidades. Laura miró al niño, y en sus ojos vi una chispa de algo que comenzó a florecer. No era solo una lucha interna, sino también una profunda conexión que quizás no había considerado antes. Quiero ser su amiga, se atrevió a murmurar, como si la idea de pertenecer a algo más grande que ella misma, a un lazo, pudiera ser una salvación. Sin embargo, la angustia volvió a retomar su lugar al recordar la inminente llegada de los policías. No puedo quedarme contigo. Si me atrapan, nunca podré explicártelo. Todo lo que quiero es protegerte, insistió, y sus palabras me desgarraron el corazón. ¿Protegerme de qué?, solté, sintiendo que la impotencia crecía en mi pecho. Laura, no puedes decidir por mí. Esto es nuestro, y lo enfrentaremos juntas, pase lo que pase. La determinación giró en mí como un torbellino, pero había un punto ciego entre mi fervor y la desesperación de Laura. El policía ya estaba muy cerca, su voz resonaba por encima del bullicio. ¿Me pueden explicar qué está ocurriendo aquí?, demandó, mirando a cada uno de nosotros como un peso asfixiante de autoridad. Las decisiones se estaban desbordando y, con cada segundo que pasaba, la realidad se tornaba más pesada. Laura, cuéntale la verdad, dije, intentando insuflarle valor. Necesitamos saberlo. Tal vez ellos puedan ayudarnos. En mi interior, esperaba que las palabras fueran el imán que atrajera la verdad hacia adelante, pero el pánico se apoderaba de su rostro. No puedo, repitió, sacudiendo la cabeza. Si hablo, sabrán quién soy. No entiendes el peligro. Como si el tiempo se hubiera quedado paralizado, el aliento entre nosotras se volvió frío, y el niño, que aparentemente absorbía cada rayo de nuestra energía, dio un paso atrás, frustración y confusión pasando por su pequeño rostro. No, no quiero que te vayas. Su grito fue al mismo tiempo un eco de desesperación y un llamado a la empatía que flotó en el aire tenso. El segundo policía empezó a buscar en su radio, y el equipo visualizaba el escenario, prestando atención al niño, quizás en busca de un camino hacia la resolución. Este niño necesita ayuda, señora, le dijo una de las oficiales a mi madre, pidiendo desesperadamente un testimonio que podría cambiarlo todo. Mamá, exclamé de repente, sintiendo que la carga de la verdad se abriría paso a través de ella.
Tú sabes lo que esto significa. Laura necesita explicaciones, y nosotros también. La policía puede ayudarnos a buscar respuestas. Las palabras salieron con un fervor incontrolable, buscando con anhelo la luz en el túnel oscuro que nos rodeaba. La mirada de mi madre se suavizó, pero las heridas de sus temores y resentimientos aún yacían en su corazón. No puedo dejar que te arrastre a esto, decía, una lucha entre su instinto protector y la búsqueda de un camino que ahora parecía un laberinto. Laura, con sus ojos llenos de lágrimas en el borde de su valentía, susurró con claridad sorprendente, lo que sea que se revelará, sé que la verdad puede liberarnos a todos. La atmósfera se tornó densa. Nunca pensé que la vida pudiera girar de manera tan vertiginosa, pero allí estaba, en un momento en el que nuestro destino colectivo parecía abrirse en varias direcciones. Mientras el policía se acercaba, el niño repasó la escena que se desarrollaba frente a él. No me dejen solo, dijo, su voz quebrada. Yo solo quiero tener una familia. En ese instante, comprendí que nuestras vidas no eran solo hilitos de historias separadas, sino un mismo tapiz que necesitaba ser cosido con valentía. De repente, todo se intensificó. Antes de que pudiera contenerme, grité, Laura, cuéntale todo ahora. Mi corazón palpitaba por las conexiones invisibles que se tejían entre nosotros, entre la hermana perdida y la familia que aún podía salvarse. Pero, en el fondo, sabía que ese momento podía alcanzar cotas inimaginables. Alto, resonó la voz del policía justo cuando Laura estaba a punto de hablar, su mirada buscando una conexión que pudiera cambiarlo todo. Pero el tiempo no parece perdonar. El caos había regresado con una furia renovada, y el futuro se convertía en un vago e incierto camino. ¿Sabes a lo que te enfrentas?, preguntó el policía, y la tensión en el aire se volvió eléctrica. No podría volver atrás. Todo lo que había creído se desmoronaba en ese instante. La verdad estaba al borde, a punto de surgir como un susurro entre el ruido ensordecedor que nos rodeaba, y me aferré a la pequeña esperanza de que quizás, de algún modo, el amor podría prevalecer. El silencio se coló entre nosotros, una pausa tensa antes de que el caos estallara nuevamente. Los ojos del policía eran dos faros, escudriñando la escena con una mezcla de desconfianza y autoridad. No podía soportar la idea de que todo lo que había estado esperando se desvaneciera en un instante por culpa de una decisión equivocada. Laura se levantó sobre sus pies, la inseguridad pintando su rostro, pero había algo más profundo en su mirada, como si el miedo se estuviera transformando poco a poco en determinación. No puedo permitir que esto termine aquí, susurró, más a sí misma que a los demás. Y, al girar la cabeza hacia el niño, vi cómo sus ojos se llenaban de una convicción fresca que reflejaba el alma inocente de aquel pequeño. Siempre hay una manera, dijo. El niño, aunque asustado, parecía dispuesto a brindarles a todos la esperanza que tanto necesitaban. Tú solo necesitas ser valiente. Te prometo que no estarás sola. Como si el ciclo de desconfianza se rompería de pronto, las palabras de ese niño resonaron en el aire, en el mismo espacio donde la verdad había sido censurada por el pánico. Era un recordatorio de que el amor y la valentía pueden nacer incluso en los corazones más jóvenes y vulnerables. Laura tragó saliva, su expresión vacilante. Tenía tanto que contar, tanto que liberar. Por favor, su voz temblaba, no hay manera de que yo pueda arrastrarlos a esto si el resultado es peligroso. Pero ¿sabes cuánto tiempo llevamos esperándote?, interrumpí, la pasión ardiendo en cada palabra. Y, honestamente, después de haber vivido tanto, no sé si soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar el futuro sin la claridad que la verdad puede aportar. La segunda oficial, quien hasta ese momento había permanecido al margen, se acercó con amabilidad a Laura. No estás sola, como ha dicho el niño, dijo finalmente. Tienes una oportunidad aquí. Pueden ayudarla si nos cuentas todo. Protégete a ti misma.
No todo lo que parece oscuro es malo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura, mientras la pesca de sus recuerdos pasados parecía formar una red en su mente. La conexión con el niño y la alusión de la oficial la empujaron. La verdad que había estado acarreando se dispersó de repente, convirtiéndose en un torrente de emociones. Estuve huyendo, no porque quisiera, sino porque creí que era la única opción. Sus palabras salieron rápidamente, como si quisieran escapar. ¿Qué podría hacer al decirles lo que cometí? Lo que hiciste fue sobrevivir, interrumpí, desesperada por que entendiera. Y eso no es un crimen. Es un acto de valor. Por favor, Laura, cuéntales la verdad sobre todo lo que viviste. A medida que su mirada se alzaba al horizonte, de pronto sentí que los unía un vínculo invisible. Las memorias de su agonía, sus secretos guardados, todo lo que había significado para ella se evaporó en la frialdad de la noche en la que se había perdido. Me persigue mi pasado. Fui manipulada para hacer cosas que nunca pensé que haría. Hay gente que me busca, y no estoy segura de que pueda confiar en esta situación, en ninguno de ustedes. Su voz se tornó un susurro angustiado. El niño, con su candidez, tomó la mano de Laura tiernamente. Siempre podrías tener un hogar aquí, ¿sabes?, le dijo con claridad desarmadora. Y yo te prometo que estaré contigo. No te dejaré sola otra vez. Aquello sacudió perfecto su ser. La mezcla de dolor y amor mutuo les dio una fuerza renovada. En ese momento, pude vislumbrar la esperanza primero en los ojos de Laura y luego en la dulzura del pequeño niño. Era un nuevo comienzo, un instante que podría cambiarlo todo. Pero de pronto, como si el universo quisiera alterar el equilibrio de nuestras verdades recién construidas, irrumpe un sonido ensordecedor del radio de uno de los policías. Se ha reportado una situación de emergencia. Todas las unidades se dirigen al lugar. Solicito refuerzos de inmediato. La voz severa parecía traer consigo un inminente peligro del que no podíamos escapar. Los rostros tautamente concentrados se oscurecieron, y el miedo se apoderó del aire de nuevo. La crisis que apenas comenzaba a despejarse parecía escurrirse entre nuestros dedos. La oleada de voces en el fondo se tornó un eco viperino, una advertencia que zumbaba en nuestra atmósfera donde la verdad finalmente empezaba a salir a la superficie. Laura, comencé a decir, en un intento de sostener esa luz que habíamos encontrado, pero el rostro de mi hermana se descompuso, como si de pronto hubiera comenzado a ver las sombras que acechaban en nuestra dirección. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. No puedo dejar que se lleven a mí a nadie, su voz era una súplica. No quiero volver a sentirme solo, todo parecía volver a girar en la vorágine de la incertidumbre y la preocupación. Con la situación escalando a lo impredecible, supe en ese instante que el camino hacia la verdad podría significar la clave para salvarnos, pero también podría hacernos presas de lo que nos acechaba desde el pasado. La decisión de Laura se volvía crucial, y sabía que cualquier paso en falso podría llevarnos al abismo. No había tiempo para titubear. Con el corazón en un puño, la adrenalina y el instinto se adueñaron de nosotros. Era el momento de actuar, y el eco de esas decisiones resonarían en nuestras vidas para siempre. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo se sentía como una eternidad. Las luces parpadeantes de los vehículos policiales se reflejaban en los rostros asustados que nos rodeaban, creando un caleidoscopio de miedo y dolor. Laura, con su mirada perdida, parecía atravesar una tormenta interna, su corazón luchando entre el deseo de despojarse de su carga y el terror a lo que eso significaría. «¿Y si ellos vienen por mí?», murmuró, la angustia enturbiando su voz. Las palabras eran un eco de sus temores más profundos. El niño, atrapado entre su inocencia y la gravedad del momento, se aferró aún más a su mano, su pequeño cuerpo temblando. Sabía que las promesas de amor y apoyo eran todo lo que podía ofrecer, pero en ese instante, parecía insuficiente. «Laura», dije, acercándome. «Cualquiera que sea tu pasado, no te convierte en culpable de lo que te hicieron. Decir la verdad podría liberarte, no solo a ti,
sino también a todos nosotros. Mis palabras eran un intento de darle coraje, aunque sabía que el camino hacia adelante era incierto. Ella devolvió mi mirada, y pude ver cómo las emociones luchaban en su interior. Había un torrente de incertidumbre, pero había algo más, la agitación de una hermana que siempre había querido protegerme de sus propios demonios. La lucha era real, pero no podíamos permitir que el miedo nos atara a las sombras del pasado. Necesito tiempo, dijo, su voz temblorosa ahora resonando con una frágil resolución. No puedo simplemente soltarlo todo. Era un cuestionamiento profundo, una batalla que no solo enfrentaba entre nosotros, sino también dentro de ella misma. Tienes todo el tiempo que quieras, intervino la oficial, acercándose con una mirada comprensiva. Pero recuerda que tu historia es importante, y si de verdad hay personas que te buscan, saber quiénes son y por qué podría ser crucial. No te dejaremos sola en esto. Lo que sus palabras ofrecían era un destello de esperanza, un camino a seguir en medio del caos. Un grito cercano nos interrumpió, una voz masculina que resonaba entre los árboles. Policías, al suelo. No se muevan. El pánico en el aire era palpable, un murmullo creciente que competía con el ruido de los vehículos. Sabíamos que la situación podía escalar, y que aún no habíamos visto lo peor. Vamos, grité, tomando la mano del niño y llevándolo junto a mí. Necesitamos movernos. La angustia nos abrazaba como un manto pesado. Con Laura justo detrás, formamos un pequeño grupo de 3, y la protección del niño se convirtió en nuestra motivación compartida. Era un acto primitivo, proteger a los inocentes. Mientras corríamos, escuché el sonido de la vida que se desvanecía tras nosotros. No voy a dejar que esto termine así, prometí en voz baja, aunque no sabía si era a mí misma o a los demás. El futuro era una nebulosa de posibilidades, pero sentía que la verdad estaba al alcance. En un rincón del bosque, donde las sombras parecían más densas, un momento de calma se apoderó de nosotros. Respirábamos en un susurro, sintonizando nuestras emociones mientras la intensidad del mundo exterior se mantenía a raya por un instante. Pero el silencio se rompió de nuevo, esta vez por un murmullo distante que crecía con el viento. Se estaban acercando. Podía sentirlo en mis huesos. En mi mente, un pensamiento se repetía: si no rompíamos el ciclo del miedo, seríamos arrastrados por él. Las palabras de la oficial resonaban en mi corazón, un recordatorio de que la verdad, aunque aterradora, también podría ser un refugio. Lo haré. Laura, tomando aire, su voz resonó claramente, dejando caer su miedo como una mochila pesada. Diga lo que deba decir. Iremos a donde sea que necesitemos ir. Una chispa de resolución había encendido su llama interna. Era un punto de inflexión a partir de lo cual podía construir su verdad, y a su vez, liberarnos a todos del abrazo oscuro que nos acechaba. Pero en el mismo instante en que ella encontró su voz, un estruendo de ramas quebrándose rompió la quietud que habíamos logrado. Los gritos se acercaban y un grupo de sombras emergió del bosque. No eran simples refuerzos del departamento de policía. Eran los rostros que Laura había temido ver, los ecos de su pasado volviendo para reclamar su verdad. Laura, gritó una figura, su rostro semi-iluminado por la luz de las linternas. Es hora de que vengas con nosotros. El mundo que creía controlado se desmoronaba ante sus ojos. En ese momento, comprendí que la lucha por su libertad apenas comenzaba. La decisión que tomaría podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para todos nosotros. La luz de la verdad brillaba intensamente, pero a su alrededor se cernía la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda al sentir la amenaza que se cernía sobre nosotros, como si el aire se viera pesado por la desesperación y la culpa que Laura había cargado tanto tiempo. No, grité, sintiendo la necesidad de protegerla, no solo de aquellos que venían, sino también del peso de su propio pasado. No te vayas con ellos.
Ella dudó un momento, atrapada entre su presente y un pasado que anhelaba cerrar, sin saber que el camino hacia la verdad podría abrir nuevas heridas. Las luces de las linternas danzaban entre los árboles, proyectando sombras alargadas que danzaban en una coreografía de miedo. Laura, tú tienes el control, le dije, apretando la mano del niño con fuerza mientras él miraba a su madre con ojos llenos de temor, un reflejo de lo que cada uno de nosotros sentía. No les des lo que quieren. Los hombres del bosque avanzaron con determinación, sus rostros ocultos en la penumbra, pero sus intenciones eran claras. La figura que había gritado su nombre se adelantó, un hombre de aspecto familiar, pero su rostro estaba marcado por el tiempo y el sufrimiento que había causado. Laura. No tienes que volver a esta vida. Deja que te ayudemos. Su voz, aunque suave, resonaba con una autoridad que difícilmente podía ser ignorada. Laura apretó su puño, conflictiva. ¿Ayudarme? Su desconfianza filtró en cada palabra, su mirada atravesando el rostro conocido que una vez fue su refugio y ahora era un recordatorio del horror. ¿Ayudarme a qué? ¿A olvidar? A seguir sirviendo a los que me hirieron. El hombre retrocedió, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y desdén. No tienes que vivir con el miedo. Juntos podemos reconstruir lo que se perdió. ¿Qué se perdió?, replicó Laura, su voz quebrándose. En su interior ardía una batalla que se extendía más allá de sus propios demonios. Su lucha era intensamente personal, una búsqueda de identidad en medio del lodo que algunos habían vertido sobre ella. La chispa que había resurgido en su alma ahora se desvanecía en un mar de dudas. El niño, incapaz de entender la magnitud del conflicto, pero sintiendo la tensión en el aire, se apretó más a mi lado. Mamá, ¿por qué ese hombre grita? Su inocente pregunta rompió la atmósfera tensa, trayendo una nueva realidad ante nosotros. La voz de un niño irrumpió en la oscuridad, recordándonos que este enfrentamiento no era solo un asunto personal, había un precio que pagar por el sueño roto de una familia. Laura se arrodilló a la altura de su hijo, su mirada tierna aunque desgastada. Porque mamá necesita recordar cómo ser fuerte. Y tú eres mi fuerza. Con esas palabras, ella comenzó a recrear el hilo que había intentado cortar, haciéndolo aún más fuerte al unirlo con su amor incondicional. Una luz tenue iluminó su rostro, revelando el camino hacia su verdad, pero no sin la dificultad que requería enfrentarse a su historia. Voy a hacerlo. Pero no lo haré por ellos, lo haré por ti y por mí. El hombre dio un paso más cerca, sus expresiones mezcladas entre el deseo de ayudar y una amenaza subyacente. Laura, no comprendes. Ellos nunca te dejarán en paz. Necesitamos actuar ahora. Si no te vienes con nosotros, la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de advertencias implicadas. El tiempo volvió a ralentizarse a medida que el miedo se arrastraba hacia nosotros. La presión de un pasado irrefrenable pareció cerrarse como un abrazo indeseado, pero Laura mantuvo su mirada firme. Nunca más me dejaré controlar. No me llevarán de nuevo. Su voz estaba llena de decisión, y aunque los demás relinchos resonaban a su alrededor, la fuerza que había encontrado parecía traspasar la oscuridad. Eso no es suficiente, enfatizó el hombre, cuyos ojos revelaban la verdad completa, una red de engaños que podía atrapar a cualquiera que intentara escapar. Ellos vienen por ti, y si no te unes a nosotros, podrías perder todo lo que amas. Un nuevo grito aterrador resonó, pero esta vez no venía de los hombres en el bosque. Era un llamado a la supervivencia, un lamento que partió la noche en dos. Mamá. A medida que nos volvíamos hacia la dirección del sonido, un nuevo giro nos enfrentaba al desafío más grande. Otro niño, perdido en la oscuridad. Laura palideció al ver al pequeño, un parecido inquietante a su propio hijo. No quién es, sus palabras fueron un susurro, aturdida por la revelación. Aquella imagen era un espejo de sus temores, un reflejo que hizo temblar todos los lazos que había comenzado a reconstruir.
El horror en su rostro era palpable, y en aquel instante, dependiendo de la elección que hiciera, el camino sería desdibujado por el amor o la desesperación. Mientras las sombras del pasado se acercaban, la verdad se tornaba más peligrosa que nunca, y todo lo que habíamos amado podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. En el horizonte, la oscuridad se alzaba feroz, anhelante por devorar lo único que nos había mantenido a flote. ¿Sería suficiente, esta vez, hallar la verdad para romper las cadenas de una historia innegablemente trágica? Una brisa fría arremetió a nuestro alrededor, haciendo que el pequeño niño descalzo retrocediera un paso, buscando la protección de su madre. Laura, momentáneamente aturdida, se esforzó por procesar lo que significaba aquella aparición. Alto, su voz ardía con la intensidad de su miedo. ¿Eres él? El rostro del niño, tan similar al de su propio hijo, era un reflejo distorsionado de lo que ella había perdido y de los terrores que había dejado atrás. Mamá, repitió, las lágrimas desbordando sus ojos, su voz temblorosa y cargada de angustia. Llévame contigo. Ese llamado, ese ruego, resonó en Laura como un eco punzante, un recordatorio de que su pasado nunca había estado realmente enterrado. Yo sabía que la presión sobre sus hombros apenas comenzaba a hacerse visible. Laura, murmuré, inseguro de cómo guiarla a través de esta tormenta. Debes pensar en lo que esto significa. No puedes dejar que el miedo decida por ti. El hombre que una vez había sido su protector ahora se encontraba inmóvil, sus ojos llenos de una tristeza oscura. Ellos lo han encontrado. No puedes protegerlo, Laura. El niño es parte de ellos. La sugestión surge con un peso ominoso, dibujando sombras sobre el lazo que había tratado de fortalecer con su amor. No puede ser, ella tembló, su voz quebrada y cargada de desesperanza. Yo no dejaré que eso le pase. Pero a medida que las palabras salían de su boca, se daba cuenta que ya no podía decidir solo por sí misma. Ahora había dos vidas en juego, dos destinos que podrían cruzarse en la oscuridad de la noche. ¿Qué quieres de mí?, demandó Laura, su mirada ahora afilada como un cuchillo mientras destilaba un rechazo feroz. ¿Quieren llevarme de vuelta como un trofeo de guerra? Como un recordatorio de sus crímenes, Laura, intenté suavizar la presión en su corazón, con la esperanza de encender una chispa de confianza en su interior. Tú tienes la fuerza que ellos nunca podrán quitarte. No dejes que lo que sientes por este niño defina tus decisiones. Este es tu tiempo para liberarte, no para volver a las cadenas que un día llevaste. El niño en la oscuridad soltó un llanto que desgarraba el alma, un testimonio del horror que aún lo mantenía cautivo. Laura, desbordada por la confusión, se giró hacia él, sus ojos profundizando en la conexión que sentía como si atravesara el tiempo. ¿Quién era este niño? ¿Un eco de su pasado? ¿Una apariencia de su hijo idealizado por el sufrimiento? Dime quién eres, susurró Laura, extendiendo la mano temblorosa hacia el pequeño. ¿Eres real? El niño dio un paso adelante, sosteniendo la mirada. Te busqué, mamá. No los dejes llevarte, no quiero que te lleven. Aquel fragmento de angustia se desbordó en el aire, creando una bruma densa entre nosotros, desafiándonos a todos a enfrentar la verdad. El hombre tomó una respiración profunda, su mirada fija en Laura. Tú podrías salvarlos a todos. Solo tienes que dar un paso hacia atrás y aceptar lo que fuiste. No quiero ser eso, replicó ella, su voz resonando con una convicción recién descubierta. Si algo he aprendido es que el pasado solo tiene el poder que le otorgamos. Y no los dejaré destrozar mi futuro de nuevo. La luz en sus ojos resplandeció con la determinación de ser la madre que siempre debía ser. Mientras se emitía ese puñado de valor, otro grito resonó desde la oscuridad, un rugido de una tormenta inminente que anunciaba que no estábamos solos. Vienen, gritó el hombre, mientras la catástrofe se cernía sobre nosotros. Las linternas parecían acercarse, como el desenfreno del caos, como las sombras que comenzaban a transformarse en figuras amenazantes. Rápido, Laura.
tienes que decidir. Elige ahora. Su voz era solo un susurro entre el creciente alboroto, pero sonó a su vez, como la campana de una iglesia roja que marcaba el final de un tiempo y el inicio de otro. En ese momento crucial, Laura miró a su hijo, luego al niño en el bosque. La traición y el amor se entrelazaron en su cara. Y, como si un rayo hubiera iluminado su alma, entendió que su decisión podría no solo redimirla a ella, sino a muchos otros que aún yacían atrapados entre sombras. Mientras la oscuridad llamaba a la puerta de nuestra historia, la pregunta flotaba en el aire como un mantra: ¿cómo elegir el camino correcto cuando los ecos de un pasado perdido gritan más fuerte que los deseos del presente? El clamor resonante del otro niño aún podía ser oído, un recordatorio horripilante de que el viaje de Laura apenas comenzaba. El miedo estaba en el aire, creciendo como una ola imparable. Las sombras se alzaban, y el sonido de pasos se acercaba cada vez más. En esos momentos de caos, sentí que era el instante en el que debía actuar, el momento de hacer una elección. La verdad podía ser la luz que nos guiara. Laura, grité, con toda la fuerza que me quedaba. Tienes que decidir. ¿Qué vida quieres? ¿La que te han impuesto o la que tú eliges? Las palabras resonaron en el aire, y en el silencio, la multitud contenía el aliento. Esa pregunta flotaba entre nosotros, como un faro en la tormenta. Ella sacudió la cabeza, alimentando su confusión. No sé si puedo encontrar la fuerza para liberarme de todo esto, su voz temblaba. Pero en sus ojos había algo más, una chispa de determinación empezaba a brillar. Si te alejas de ellos, ¿qué pasará con nuestro hijo? ¿Y este niño? El niño, aferrado a mi mano, miraba a Laura con una confianza que desbordaba. No importa lo que pase, yo siempre estaré contigo, dijo, su voz clara y sincera. Su inocencia trajo consigo una esperanza nueva. Recordé que la familia no solo estaba forjada por la sangre, sino también por las elecciones que tomamos para permanecer juntos. Laura, entre lágrimas, hizo una pausa, mirando a ambos pequeños, el niño que había perdido y el niño que ahora le ofrecía amor sin condiciones. Entonces, con una respiración profunda, el peso de sus decisiones la abrumó y, finalmente, dijo con firmeza: no dejaré que el miedo defina lo que soy. No seré lo que ellos esperan de mí. Los ecos de su determinación se extendieron, y cada mirada la alentó. La figura del hombre oscuro que la había atormentado parecía encogerse ante la fuerza que ella comenzaba a mostrar. Los gritos desesperados de los hombres se hicieron más apagados, cautivos de su valentía. Voy a hacer lo correcto, no solo por mí, sino por ustedes. Sus palabras resonaron como un juramento. No quiero ser víctima de mi pasado, quiero ser la madre que siempre debí ser. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo decidir quién seré. Al pronunciar esas palabras, sentí que se desataba una tormenta dentro de ella. Las sombras se desvanecieron en un instante luminoso. Se giró hacia el niño que había encontrado en el bosque, y en su mirada hubo entendimiento. Nunca te dejaré solo. Prometo no permitir que el ciclo del dolor continúe. El hombre dio un paso atrás, comprendiendo que su poder se había evaporado. La vida se reconfiguró en un giro inédito. Las sirenas empezaron a alejarse lentamente, y aunque el peligro todavía acechaba a la distancia, sabíamos que la verdad siempre abriría un camino hacia el futuro. Ahora es el momento de unirnos, dije, entrelazando nuestros brazos. Esto no es solo el fin de una historia, sino el comienzo de una nueva vida. El niño sonrió con esperanza, mientras la luz del amanecer empezaba a asomarse en el horizonte, y entonces, como un eco del alma, pronunció: la verdad nos hará libres. Y al escuchar esas palabras, las cadenas invisibles que habían mantenido a mi hermana cautiva se rompieron. Mientras el pasado se esfumaba, supe que jamás estaríamos verdaderamente solas. Al final, lo que necesitábamos estaba más cerca de lo que pensábamos. Porque el amor, ese siempre fue el verdadero hogar. La última frase resonó en mi mente como un susurro divino,
iluminando nuestro futuro. Al final de la oscuridad, siempre hay una luz que nos espera, lista para darnos la bienvenida a casa.